participar, por sumarte a esta actividad de la auxiliar social. Bueno, gracias Paula, muy buenas tardes. Un gusto ver a tantas amigos y amigas, sobre todo amigas que hace mucho tiempo que no veo, así que un placer enorme. Algunas cositas. Los liderazgos se miden por su capacidad de aguante, ¿no? Así que si van quedando pocos, significa que va a haber pocos o pocas líderes en este presente que ya es pasado. Lo pienso mucho más para el futuro, ¿no? Pero más allá de esto, creo que hay algo sumamente importante para pensar, y por lo menos creo a esto me invitaron, que tiene que ver con mirar a la comunicación de gobierno, mirar a la comunicación pública en este contexto y tratar de analizar si hubo aprendizaje, ¿sí? Si me pusiera a pensar en mi posición histórica respecto de esto, creo que claramente, como gran parte de la mayoría que analizamos algo de la mirada internacional, nos ubicaríamos en lo que se llaman posturas escépticas. Son aquellas posturas muy duras, muy descriptivas de una realidad sin anestesia, en donde quizás la colección de cosas que miramos nos hacen ser, no digo pesimistas, sino escépticos respecto a que hubo una evolución, particularmente en ciertas cosas, que uno diga, wow, la cosa va bien. Y la verdad es que la cosa no va tan bien. En este último libro, que Paula comentaba, cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, me voy a concentrar no en el título del libro, sino en el subtítulo, que es Aprender de las crisis. Y voy a hacer spoiler, no para que dejen de comprarlo, al contrario, para incentivarlo a que lo compren, pero básicamente en el último capítulo habla sobre lo que significa la experiencia del aprendizaje de las crisis. Y si nos remitimos preferentemente a una escala, yo diría, social, pública, política, institucional, el aprendizaje es muy poco o es discreto. Generalmente la política frente a un hecho malo se separa como contraste del hecho malo. Frente a una falla del sistema, más que un cambio del sistema, lo que hay es cambio de personas en el sistema. Hay negación o hecho malo tapa hecho malo, ¿no? Entonces hay una especie de efecto bola de nieve hasta que algún sistema colapsa. Y además estamos en un clima donde justo hay una columna de opinión que usaba la expresión más argentina para describir este clima, ni siquiera es una frase argentina, pero la entendemos sobradamente, es que el horno no está para bollos. Y este clima de susceptibilidad ambiente está dominado por una serie de palabritas que las tomé hace muy poquitos días en unos estudios en México, estudios cualitativos donde todas las mesas dieron el mismo resultado, que es lo que la gente siente en este momento, y es frustración, desesperación, incertidumbre, impotencia, ansiedad y agobio. Es decir, la verdad es que el clima no está para bollos, y en este sentido me parece que quizás lo más importante, no como aprendizaje, sino como reacción frente a la ausencia de aprendizaje, tenga que ver con la prudencia por sobre todas las cosas, ¿sí? Incluso en perspectiva psicológica, en este libro, tomado de las enseñanzas particularmente de la coautora Silvia Ventolila, que es una psiquiatra, una autoridad en cuestiones de salud mental, sostiene que una de las palabras más usadas respecto de situaciones traumáticas o incidentes críticos es la palabra resiliencia. Esto que voy a decir no es humor negro, ni es una broma, pero hace poquito compartimos una noticia mutua que salió en un periódico donde una mujer que se curó de hongos vaginales se tatuó la palabra resiliencia. Parece chiste, pero no es chiste. Significa que básicamente frente a algún hecho que representa un problema, automáticamente la confusión es que ese problema es una crisis, y no lo es. Y además, que cualquier problema, tras la salida, tras la solución, la palabra resiliencia pareciera ser la respuesta. Y la resiliencia no necesariamente es eso, porque la resiliencia implica hacerse de nuevos recursos para un nuevo contexto. No es recuperar un pasado bueno, ni siquiera es recuperar el pasado. La resiliencia básicamente es aprender a vivir con nuevos recursos frente a un contexto distinto. Y no cualquiera es resiliente porque sí. Se necesitan entornos sociales íntimos que te contengan. Se es mucho más resiliente si tenés una familia que te sostenga. Se es mucho más resiliente si tenés una obra social
porque tenés un montón de servicios sociales o de servicios a secas que te hacen mucho más sencillo transitar esa situación. Y por lo tanto, se es mucho más resiliente si hay capacidades personales que tengan que ver incluso con destrezas o habilidades. Una persona extrovertida tiene más facilidad para ser resiliente que una persona introvertida. Saber idioma para un emigrante te da mucho más chance de ser resiliente o no, frente, por ejemplo, migraciones forzadas como la que vivieron los emigrantes venezolanos. Entonces, estamos llenos de cliché en este mundo y también en este sentido la comunicación de gobierno está llena de cliché. Por eso, yo lo que quisiera es, para intentar aprender o ver si aprendimos algo de las crisis, a mí me encantaría analizar muy rápidamente algunas cositas que tienen que ver, desde mi punto de vista, con una mirada de la comunicación del gobierno argentino. No para decir que ha sido buena o mala, porque además no creo que lo negro o lo blanco sea tan claro que no pudiésemos discernir que hay un montón de grises o puntos intermedios entre estas miradas. Y entonces, me parece que cuando miramos a la comunicación, especialmente de gobierno, con total realismo, lo que hay que pensar es que generalmente hay etapas. ¿Qué característica tiene una comunicación de gobierno a largo plazo? Y casi siempre tendemos a analizar una comunicación de un gobierno a través de un dicho, a través de un tuit, a través de un video, a través de un traspié, a través de un escándalo, a través de un ciclo de auge de alto nivel de apoyo o al revés, a través de una crisis en particular. Y eso es un serio problema. ¿Por qué? Porque la comunicación gubernamental no tiene puntos de llegada. ¿Qué significa? Que siempre se resignifica siendo redundante. Es decir, nunca puedo decir ya está. En una campaña electoral, yo puedo decir ya está, gané, perdí, pero llegué, hay un punto final. La comunicación gubernamental es futurible, siempre es pensable hacia un futuro que no conocemos. Y por lo tanto, el concepto de punto de llegada no existe. Y el largoplacismo y la resignificación sobre ella es la constante. ¿Sí? ¿Qué característica le da esto? Dinamismo, cambio de ciclos. Muy rara vez una comunicación tiene este formato de electroencefalograma plano. Generalmente, y además, la comunicación de gobierno, de todas las comunicaciones, es la comunicación más crisis propensa. ¿Qué significa? En algún momento va a caer en crisis. Como quizás nosotros en nuestras vidas vamos a tener crisis, a la comunicación gubernamental todavía le cabe más chances. ¿Por qué? Porque puede caer en crisis por su propio error, pero también puede caer en crisis por error de terceros, en donde el gobierno o el Estado, si se quiere, tiene que salir a socorrer, tiene que salir a mitigar, tiene que salir a responder. Muchísimas crisis básicamente es por la ausencia o la capacidad de respuesta del Estado frente a terceros. Sin embargo, aunque el tercero esté en una crisis, también lo puede estar el gobierno, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, lo primero es mirarlo en etapas. Y creo que cuando uno analiza el gobierno, hay una primera etapa, que es una etapa interesante, no tan solo por los niveles de apoyo que logró el gobierno, sino porque, de mi punto de vista, es una etapa que tiene una característica central, que es el consenso institucionalista. Es un consenso político multinivel, distintos niveles del gobierno se pusieron de acuerdo, es un consenso técnico bastante razonable, amplio, no hubo prácticamente voces discordantes al principio, y por si fuera poco, le valió alto nivel de apoyo en prensa, pero mucho más en la opinión pública. ¿Qué pasó ahí? Etapa de éxito, diría, con una pandemia que no había llegado. Es más, pareciera ser que el Estado hizo lo más significativo que debe hacer frente a un brote epidemiológico. ¿Cuál es? Uno, ser transparente, y dos, quizás el orden debería invertirlo, es lo que se llama la reacción temprana. El gobierno argentino tuvo reacción temprana, como gran parte de los países, no todos. Los de postura negacionista no lo tuvieron, ¿sí? Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo. Argentina sí lo tuvo. Y fue, entre comillas, un modelo que miró el mundo. Sin embargo, ahí pasó o empezó a pasar algo. Tras ese consenso institucionalista, yo creo que el fervor, creo que la intensidad del apoyo hizo que el presidente empezase a dejar atrás la idea de sistema de comunicación y pasase a ser él el propio sistema de comunicación. Él quien ordena, él quien sorprende, él quien piensa, él que gestiona, él el vocero, él el presidente, él la cara. Y esto es razonable, hay yo diría, un tipo de comportamiento político que se denomina rally around the flag, ¿no? Que es
abrazarse en torno a la bandera, sería el efecto que se estudió tras el ataque a las Torres Gemelas, el famoso 11S. Es cuando en general la población se siente amenazada. Esta tesis o esta teoría está conformada básicamente por una amenaza militar o terrorista, y por tanto se abraza en torno a la bandera, y no es el presidente o la presidenta o el gobernante el símbolo de la bandera, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es distinto. Es alguien con una capacidad de pelea, por así decirlo. Esto explica gran parte del discurso bélico que en general los países tuvieron a través de sus gobernantes, ¿sí? El concepto de lucha. Y además, por si fuera poco, hasta la idea de amenaza suena verosímil esta idea, la amenaza china. Particularmente el presidente norteamericano fue el que más esbozó esta idea. Entonces, frente a esta idea, aunque Argentina fue mucho más moderada en lo discursivo, sí se le dio una épica donde pareciera ser que el eje central era la crisis. Y Argentina ya estaba en crisis económica y social, pero no en crisis sanitaria. Y por lo tanto se perdió terreno a lo más significativo que había que hacer, desde mi punto de vista. Aclaro, no lo estoy diciendo hoy en noviembre. De hecho, en la propia usina, hace muchísimos meses atrás, ya me olvidé cuánto, hemos perdido la noción del tiempo, lo dije, pero mucho antes de haber participado en la usina, lo escribí también, y mucho antes de que pasase la pandemia, también lo escribí en alguno de mis libros desde la perspectiva teórica. Luego ya sí aplicado. ¿Qué es? Crisis con riesgo y riesgo con crisis. Porque una vez que se da la crisis sí hay un riesgo, pero hay muchísimo riesgo que es precrisis, es lo que llama el riesgo hipotético. Es el riesgo que prepara la ciudadanía frente a algo que va a ocurrir. Y creo que Argentina, habiendo visto un presidente tan exitoso en ese corto plazo, perdió oportunidad, perdió chance de entender el riesgo para que sea construido socialmente. Esta idea de instalar la sensación de amenaza, vulnerabilidad, esta idea de conciliar las diversidades, aún siempre con algún disenso que va a quedar, me parece que se perdió. La característica central del riesgo es una, construcción social. Esta palabra es oro en el riesgo, construcción social, pero no es que porque lo digo yo. Lo dice el marco de Sendai, que es el protocolo internacional de las Naciones Unidas, que orienta centralmente las capacidades estatales y de la sociedad en general para la gestión frente al riesgo de desastres. Construcción social. De hecho, la palabra comunicación prácticamente no aparece en el marco de Sendai. La comunicación está confundida con la idea de participación y con la idea de información, pero básicamente la construcción social es comunicación. Y entonces aparecen tres realidades que, si ustedes se ponen a ver, prácticamente estuvieron ausentes, que es, uno, el codiseño. No fueron en el diseño de la acción del riesgo consultados a la ciudadanía. El codiseño no incluyó ciudadanos. Dos, la cogestión tampoco. Tres, la corresponsabilidad. Menos. Si no hay codiseño ni hay corresponsabilidad, ni hay cogestión, obvio que no va a haber corresponsabilidad. Entonces, ¿qué sucede cuando esto no se da? El riesgo se siente impuesto, se siente obligatorio, se siente un agobio, y no hay lo que se llama el riesgo voluntario. Ahora, ustedes me dirán, bueno, Mario, a ver, el mundo no estaba preparado. Por supuesto que no. Y esto forma parte de un capítulo que se entiende como riesgo súbito. Es cuando agarra a las sociedades sin capacidades previas, obvio. Pero ¿saben qué? Pasaron 10 meses. Y no cambió nada, al contrario. Se dejó de hacer. Se relajó todo. Entonces, fíjense que incluso las propias teorías de la gestión del riesgo, absolutamente vigentes respecto a que, con el paso del tiempo, incluso mucho menos tiempo del que pasó, la tendencia típica a sucederse es altísimos niveles de relajamiento o autocomplacencia. ¿Se entiende? Relajamiento o autocomplacencia. O dejo de darle bolilla a esa amenaza, vulnerabilidad, peligro, o directamente soy autocomplaciente y aún bajo la conciencia dejo hacer, dejo que hagan o hago directamente. Hay un fenómeno sumamente interesante que se denomina what the hell. La traducción al español, al españolísimo ibérico, sería qué infierno. La traducción más argentina, literal, y perdón por la expresión, sería qué mierda. Es una expresión de una conducta psicológica muy utilizada en la psicología, especialmente frente a dietas, a personas que necesitan un sacrificio prolongado. Y es que muchas veces buscan cualquier excusa que le venga a mano para dejar la dieta, y uno dice, qué mierda, y a partir de eso rompe el sacrificio previo. Fíjense que hubo muchísimos hechos, pero cuento el final. Y creo que fue claramente
el sepelio de Maradona, que literalmente representó el último episodio de What the Hell. A partir de eso ya no importa nada. De hecho, fue interesante, donde el gobierno, a través de sus redes sociales, especialmente de Casa Rosada y Ministerio de Salud, hace exactamente 3 o 4 días, el fin de semana, saca unos tweets diciendo, si querés a Diego, cuídate, y en general en las redes se rieron de esa expresión como diciendo, no jodas, no embromes, si literalmente no pasa más nada después de lo sucedido tras Maradona, y mucho antes también, ¿sí? Pero me retrotraigo hacia un momento, al momento del exitismo. Me parece que ahí se mezcló ese consenso institucionalista fuertemente con un consenso voluntarista. Es un presidente exitoso que rompía encuadres. ¿Qué significa el encuadre en crisis y en riesgo? Aquí sí, simultáneamente. Significa la capacidad de que la voz suene del mismo modo, con el mismo tono y mismos argumentos para la totalidad de los ciudadanos. Que no haya encuadre A o B. Que se evite la polisemia, es decir, que yo entienda lo que quiera del propio presidente. ¿Cuándo se logra esto? Cuando hay conferencias de prensa para toda la ciudadanía. ¿Cuándo se rompe? Cuando hay alguien que visita todos los medios y en cada medio dice cosas distintas, cosas sueltas, ¿sí? Fíjense cómo esta idea de un voluntarismo del propio presidente fue peligroso para luchar contra el propio encuadre, que es en definitiva la esencia central que tiene la gestión del riesgo. Y luego hay una tercera etapa, cuando del exitismo se pasa, yo diría, al momento bisagra, que es literalmente el caso Vicentín. El caso Vicentín es un antes y un después en la gestión, pero es sumamente importante porque también ha pasado en el resto del mundo, que es el ingreso formal al periodo previo a la crisis, que es traer la grieta a un momento de incertidumbre. Y la grieta tiene nombre y apellido de la ciencia política y se denomina sesgo de confirmación. ¿Qué es? Y es que nuestra mirada al liderazgo, al gobierno, pero especialmente frente a la idea del riesgo, a la percepción del riesgo, para ser más exacto, tiene un filtro. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es muy norteamericano. Y sí, claro, porque ser blanco, porque ser evangélico del centro norteamericano daba mucho menos propensión a cuidarse y a votar a Trump. Sí, por cierto. Pero ¿saben qué? Con la vacuna rusa, haber votado a Alberto Fernández te da 3 veces más chance de colocarte la vacuna y haber votado a Mauricio Macri te da 3 veces menos chance de colocarte la vacuna. Entonces significa que el sesgo de confirmación es un fenómeno internacional que hoy atraviesa con total realismo Argentina. Fíjense que contándole el caso de Argentina, voy pasando por todas las teorías de las crisis, del riesgo de la comunicación de gobierno y sobre todo los sesgos cognitivos que alimentan o que tuercen la propia efectividad del riesgo, ¿sí? Y después de eso, la grieta permanece con algunos serios problemas hasta que llega como último episodio el caso Maradona, donde creo que literalmente se pierde la noción de la gestión del riesgo. Se pierde. Es decir, hoy creo que Argentina transita una etapa sin noción de riesgo. Entonces, aquí empiezan algunas cuestiones que estuvieron presentes al principio y que luego fueron desapareciendo, pero fueron muy condicionantes de la buena percepción del riesgo. Uno, la ausencia de una visión federal del riesgo. ¿Qué significa? Que todos los que nos consideramos del interior, literalmente fuimos espectadores de un riesgo altísimo que no nos tenía protagonistas a nosotros, que fue el riesgo del, yo diría, de la Santísima Trinidad, Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof. ¿Sí? Luego pasó exactamente al revés. Cuando empieza a bajar el riesgo del AMBA, aparece fuertemente el riesgo, pero ya no era comunicacionalmente significativo. Esa triada de dirigentes desaparece de la escena, ¿sí? Y Alberto Fernández no logra encasillar una de las demandas más potentes que tiene la gestión de riesgo y por ende también la comunicación gubernamental, que es la acción pedagógica del riesgo. Yo soy runner. Pregunté una vez en redes sociales, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Puedo salir, no puedo salir? ¿Qué está vigente o no? En estos días estoy anclado en Córdoba sin poder volar. Y la respuesta fue, no sé, nadie sabía. ¿Qué faltó? Independientemente de que también falta comunicación, o faltó comunicación en los niveles provinciales y en los niveles locales. Acción pedagógica del riesgo, que desapareció. No solamente desapareció la percepción frente al riesgo, sino que no hubo constantemente acción pedagógica para esa construcción del riesgo. Y llegamos a casi un año de la comunicación de Alberto Fernández y voy a citar algunos datos muy nuevitos
que la consultora Suban Córdoba acaba de presentar, que representa el año de gestión de la perspectiva comunicativa. Y es, 1, una alta mayoría, cómodamente superior al 50%, más bien cerca del 60% de los argentinos y argentinas, no se siente incluido en los mensajes que emite el gobierno. Yo le pondría un título a esta película, es, el gobierno termina hablándole a los propios y propias y un poquito menos. ¿Qué significa? Que en términos generales en más o menos mantiene el apoyo siempre de sus propios, mantiene el rechazo siempre del voto opositor, pero en algunos temas ni siquiera mantiene el apoyo total de sus propios o propias. Por ejemplo, los adultos mayores, que muy, pero muy asimétricamente se sienten muy afuera de la empatía que pudiese generar el gobierno. Y además, creo que el caso Vicentín generó, yo diría algo así como tentaciones agrietadas a cada rato por uno y otro tema. El caso Vicentín, desde el caso de Vicentín empezaron a aparecer fuertes críticas incluso internamente respecto a esta idea que algunos lo dicen en broma y en serio, que es infringirse el daño propio, ¿no? Esta idea de no calcular en situaciones de susceptibilidad lo que puede pasar, pero particularmente se refleja en este estudio y que es la falta de plan. El concepto de que hay a cada rato comunicación improvisada y o bien desorganizada. Y ni siquiera hablo del caso Maradona. Hablo de instancias previas y anteriores. Con una particularidad. Si decía antes que el sistema político, particularmente desde la perspectiva comunicacional, está centrada en el presidente, tiene además una característica que no es ni buena ni mala, pero es y es condicionante. Y es que la mayor cantidad de consumo de contenidos respecto al gobierno o de los contenidos que me permiten tener un juicio para el gobierno, se dan básicamente de la prensa. Esto es interesantísimo porque estamos en el siglo XXI, un siglo básicamente convergente en términos de redes, y un siglo donde básicamente también desde las redes hay muchísimo de comunicación directa. ¿Qué es la comunicación directa? Aquella comunicación que no necesariamente siempre pasa por el filtro de la prensa. Es decir, una comunicación no mediada. ¿Y qué característica tiene el gobierno de Alberto Fernández? Que es básicamente siempre una comunicación mediada, es decir, prensa dependiente. Y uno podría decir si esto es bueno y es malo. No me importa, no es un juicio de valor. Puede ser bueno o puede ser malo. Lo que quiero decir es que hoy la prensa no trata necesariamente bien al gobierno, por méritos propios del gobierno quizás, por posturas ideológicas, por posturas editoriales, por lo que fuere. Y entonces si el gobierno es prensacéntrico en su dependencia, la reputación del gobierno también va a empezar a ser prensacéntrica. Y entonces es sumamente interesante cómo la capacidad de agenda, que en definitiva es, yo diría, el rol operativo final que tiene la comunicación de gobierno, empieza a perderse. Y en este sentido aparecen errores chiquititos, coma, pero no tan chiquititos, punto. En el riesgo o en situaciones de riesgo, hay que comprender que el riesgo, si bien es autónomo, que tiene características de gestión propia, que es una política pública, que implica la necesidad de que tenga institucionalidad, que tenga recursos, que tenga articulación, que se geste siempre como, yo diría, una idea de sociedades estrategias que pujan juntos en un mismo momento para construir esta idea de percepción frente a vulnerabilidades, amenazas, peligros, etc., es siempre algo que es una probabilidad. Y por lo tanto, así como en términos de probabilidad, inicialmente el área de salud del gobierno nacional prácticamente minimizó las chances en su momento de que el COVID se convirtiese en pandemia y llegase a Argentina, tardíamente, incluso en voz del propio presidente, ya empieza a ponerle fechas muy claras y concretas a la vacuna o al periodo de vacunación. Y entonces traigo a colación algo que lo traigo repetidamente cada vez que hablo, porque la verdad es que no es menor y porque su vigencia es total, y es el informe que la Comisión Europea, que es el órgano que gestiona la Unión Europea, le pidió a un grupo preferentemente de académicas en el año 2011 respecto a la última pandemia que vivió el mundo, que fue la H1N1. Y le preguntó que mirasen qué se había hecho mal en la gestión. Y dentro de una enorme cantidad de cosas, este estudio le dijo, miren, desde el punto de vista de la microbiología, la epidemiología, la visión sanitarista, se hicieron las cosas bien. Pero hubo un problema serio, le faltaron ciencias sociales.
Pero específicamente en las ciencias sociales le faltó una serie de cosas, y voy a enumerarlas. 1, comunicación. En todos los aspectos, pero especialmente en una etapa dada, ¿cuál? En los periodos de vacunación. Por la enorme masividad del beneficiario que prácticamente es universal. Y los colapsos que eso significa. 2, le faltaron logísticas en la articulación con los sistemas sanitarios, pero especialmente en lo que significó la distribución de la vacunación, de la vacuna. 3, le faltaron, y esto es sumamente interesante para analizarlo especialmente ahora, miradas éticas o de la filosofía ética o de la bioética de aquellas posturas que ponen en jaque a cada rato las libertades individuales versus las responsabilidades colectivas o sociales. Y eso a cada rato tensiona a las sociedades. Y le faltaron capacidades administrativas y le faltaron capacidades para entender cómo los sesgos cognitivos literalmente desgranan la efectividad de la comunicación de gobierno en situaciones de fuerte nivel de incertidumbre, donde aparecen, insisto, una pila de sesgos uno tras otros que no voy a tener el tiempo de No. enumerar. ¿Sí? Entonces, la verdad es que fíjense que es impactante entender cómo cuando uno mira un caso supuestamente bueno al inicio, y no del peor, pero tampoco bueno al final, descubre la totalidad, pero la totalidad, de teoría dando vuelta para reconocer que no es lo mismo pensar en una comunicación gubernamental como rutina, que no es lo mismo pensar y confundir crisis con riesgo, y que además imaginé que tras este clima de susceptibilidad, tras estos sesgos, iba a haber una comprensión particularmente donde alguno de los fenómenos centrales de la política, que es un ego dominante, lo cual implica toma de decisiones en base a cálculos personales, fueran tan centrales para explicar por qué hay veces van tan bien o van tan mal estos procesos. Y cierro finalmente con algo que es chiquito, pero simbólicamente muy grande. Aún en este estudio que citaba la consultora Suban Córdoba, se analizó qué percepción hay del eslogan Argentina Unida. Y la percepción es por mitades. Y esto es paradójico, pero es lógico, pero es hasta cómico, que el concepto de Argentina Unida genera básicamente división y no unión. La mitad de los argentinos dice que es adecuado y la mitad desadecuado. Si el eslogan es tu promesa identitaria, si el eslogan es tu proposición, en este caso de concordia, y la mitad no lo acepta, significa que hay algo serio, pero que básicamente también representa la concepción de no comprender adecuadamente que tras los procesos de crisis los aprendizajes son discretos. Y creer y proponer, como lo hicieron básicamente también todas las grandes campañas publicitarias del mundo, por fuera de la política, de que íbamos a estar frente a un mundo mejor, un mundo idílico, que nos íbamos a abrazar, o como dicen las publicidades de cerveza, vamos a poder brindar y mucho, era una ficción y formaba parte no de una perspectiva profesional de la gestión de la comunicación, sino de un amateurismo que pareciera ser simpático, pareciera ser anodino, pero termina siendo absolutamente dañino, no tan solo para el propio poder que gestiona, sino para la sociedad que en parte es la que padece o vive el riesgo día a día. Muchas gracias. Gracias, Mario. En esto que vos hablabas un poco de la acción pedagógica del gobierno, bueno, esta primera parte o etapa exitosa, o exitosa entre comillas, pero que no fue tan contraproducente de la comunicación gubernamental en relación a la pandemia. Digamos, nosotros acá en la provincia de Santa Fe sufrimos, la primera etapa también fue negativa, porque lo que teníamos era como, no había ni acción pedagógica, no había ni información, digamos, era muy difícil llegar a la información. Las primeras informaciones tenían que ver con envíos de PDF que a lo cual muy poca gente accedía, muy poca gente entendía. Digamos, ¿cómo viste vos esto que vos decías, que los gobiernos locales también tuvieron dificultades, pero sin duda no es responsabilidad todo el gobierno central? Creo que también tiene que ver con que los gobiernos locales les faltó todos estos pasos, que entender la comunicación de crisis, entender la comunicación de riesgo, entender dónde se estaba parado, qué hacer con la ciudadanía, cómo escucharla, cómo hablarles, etcétera, digamos. Parece que ahí hubo ausencias por todos lados, o baches por todos lados. Ni creo que lo hayan entendido, Paula, en gran parte, ¿sí? Me parece que han actuado con un voluntarismo, como decía, ¿sí? Pero no necesariamente con una comprensión, porque hubo una cantidad de errores enormes. Pongo un ejemplo de los tantos que pueda haber, y voy de casos sueltos para explicar la teoría atrás de los casos sueltos, ¿sí?
una de las recomendaciones más importantes de la comunicación, sobre todo de riesgo, son los mensajes colectivizantes. ¿Qué son los mensajes colectivizantes? Cuando básicamente, ¿sí?, se centran en tu rol en la sociedad, en tu perspectiva solidaria frente a otros. ¿Por qué? Porque los jóvenes, por caso, no se sienten en población de riesgo, o porque un deportista con alto nivel de defensa tampoco lo siente, y entonces el seguir cuidándote, que es individualista, le resbala a aquel que, o aquella que no se siente en población de riesgo. Entonces, este tipo de mensaje es sumamente interesante, o por ejemplo, la cantidad de gobiernos que parten de lo peor que le puede pasar a la situación de crisis, que es negar la crisis, que siguieron con una publicidad rutinaria, particularmente para demostrar que los gobiernos no se paralizaban. Entonces habían publicidades de obras, por ejemplo, es decir, a pesar de la pandemia, las obras continúan, ¿sí? Como si alguien estuviera escrutando un gobierno porque deja de hacer alguna obra en esta situación. Entonces, por un lado, hay un negacionismo, porque literalmente la continuidad de la rutina y el no acomodarte al hecho excepcional forma parte de una especie de negación para no pagar costos, o porque la otra acción voluntarista también trae riesgos, y esto pasó a toda escala. Los COEs, ¿no?, a distintas escalas, locales y provinciales, no sabían cómo actuar. Primero, no adaptaron digitalmente a través de lo que se llaman páginas de emergencia, espacios para que la gente pueda ir, y por lo tanto ni siquiera las jerarquías estaban claras respecto a qué era lo importante para un gobierno, y se mezclaban, por ejemplo, publicidades de otra índole, como por ejemplo de turismo, respecto de lo que pudiera ser una respuesta en situación de emergencia, o como vos decís, en Córdoba un día buscaba una normativa, esta con el ejemplo que decía, para salir a correr, y entonces entré a un lugar que era disposiciones del COE, y había 26 PDF, cuyo título era disposición 1, disposición 2, disposición 3, disposición 26. Y le pregunté, ¿a dónde carajo me explican dónde yo puedo correr? Y yo no vive en las redes. Pensá en la mayoría de la gente que no vive en las redes, ¿no? Entonces, claramente, cualquiera de estas acciones tiene que ver con ese sesgo pedagógico, pero también, muchas veces, ese problema pedagógico tiene que ver con la eliminación del estado de hiperalerta, que siempre es bueno. Hubo muchísima polémica respecto del rol del miedo, ¿no? Y claro, con merma de libertades, el miedo da miedo. Y ese miedo, que tiene nombre y apellido en la teoría de la comunicación, que se llama miedo epistémico, es un miedo amenazante, enorme, gigante, sin límites, ficcional, futuro, que evidentemente es peligroso. Pero hay otro miedo, que es un miedo fantástico, que es el miedo fáctico, el miedo experiencial. ¿Cuál es? Si yo acerco el dedo a la hornalla, me quemo. ¿Qué es eso? Hay un miedo pasado. Por eso no acerco el dedo a la hornalla y no me quemo. Sé que si cruzo la calle sin mirar, me chocan. Y por lo tanto, cruzo la calle mirando porque sé que me chocan. Ese miedo epistémico es un miedo que estuvo ausente, y en gran parte estuvo ausente porque los gobiernos no entienden técnicamente el miedo epistémico y salieron por la positiva, con liderazgos que más bien suplicaban a la sociedad en vez de hacer la parte. Y en esta súplica convirtieron el liderazgo en lo peor que le puede pasar al liderazgo, que es en superhéroes, ¿no? Cuando Bukele, el presidente de Salvador, en un tuit dijo, debería dormir un poco más, ¿no? Era la atribución de superhéroe. Y uno dice, no, pero Bukele es un bicho raro. Cuando en Argentina se militaban las ojeras de Alberto, era porque Alberto no dormía en función de los argentinos. Entonces, por A o por B, estos modos, nuevamente, insisto, teóricamente, se expanden a hechos concretos. Yo fui al revés, del hecho concreto a la teoría. Podría haberlo hecho de la teoría a los hechos concretos, y van a ver que le entran todas las de la ley a Argentina, a los gobiernos subnacionales, entiéndase, provincias, o a los gobiernos locales. El nivel de amateurismo a nivel local fue espantoso en todos lados. La respuesta voluntaria fue hermosa, fascinante, pero eso no significa que sea buena. Loable por la voluntad, pero solo hasta ahí en términos de eficacia, ¿no? Entonces, está lleno de elementos que compitieron contra el riesgo. ¿Y por qué digo que no hace falta superhéroes? Porque básicamente el riesgo se construye a través de sociedades estratégicas. Pero incluso ni siquiera algunas sociedades estratégicas que en su momento, más allá del cuestionamiento, fueron buenas, no fueron bien aprovechadas. Por ejemplo, los miembros del COE nacional, que son autoridades científicas, cada uno en su área, salían y opinaban, en vez de hablar de lo que corresponde a su acción en el COE, opinaban libremente. Yo pienso que la vacuna puede estar tal fecha. Yo pienso que tal cosa.
no hay lugar para el libre pensamiento en esta situación. Hay lugar básicamente para una acción coordinada. Y todo esto es lo que llamo la ausencia de visión sistémica o la ausencia de sistema para pensar la comunicación. Pensaba también en lo que vos hablabas de que Alberto elegía una comunicación mediada y no una comunicación directa. Digamos, ¿qué pasa con las redes y los medios? Bueno, cuando él en los medios tiene una imagen o un posicionamiento por ahí negativo y esa dificultad que encuentra a la hora de expresarse a través de los medios. Digo, ¿qué Bueno, riesgo? perdón, Paula, fíjate qué interesante que, desde mi punto de vista, ni siquiera esa, en un momento, a ver, Macron, Angela Merkel, por citar ejemplos, el primer ministro Trudeau canadiense, grabaron videos muchas veces cuando, en ocasión de que ninguna palabra puede ser dicha de más o de menos, significan conferencias de prensa o videos que representan el encuadre máximo en situaciones muy delicadas, y esto no es ni bueno ni malo, garantiza el encuadre, que luego sí, conferencias de prensa abiertas, con apertura a la prensa, debieran ser literalmente una especie de ejercicio pedagógico tras ese encuadre inicial logrado. El gobierno, cada vez que había una conferencia de prensa, dejaba dudas. ¿Por qué? Porque había mucho también, si no de improvisación, falta de entrenamiento frente a una conferencia de prensa. O algo central, falta de lectura. Trudeau tuvo una característica, leía siempre. Leía siempre. Y la pregunta, ¿eso es malo? No, eso es perfecto. ¿Por qué? Porque en el riesgo cualquier palabra de más, o de modo mal dicho, o lo que te olvides, es un problema de encuadre. Entonces, nuevamente, pareciera ser que en este voluntarismo, no daba pie a ciertas prácticas que instrumentalmente eran centrales para describir cuándo hay buena comunicación o cuándo no. Y cuando el gobierno salió de esa para producir un encuadre, que hizo un video, ¿se acuerdan? Fue en el peor momento del cansancio, que además la gente lo criticó porque hizo un video cuando quería respuestas más concretas, ¿sí? Que fue cuando se extendía básicamente la cuarentena. Entonces, nuevamente, pareciera ser que había una especie de reacción esporádica, lo que llamamos reacciones espasmódicas de la comunicación, y no nuevamente una visión sistémica de la propia comunicación. Estás muteada, Paula. Ahí estamos. Tenemos muy poco tiempo, pues sabemos que estás por presentar ya tu libro, así que una nueva presentación. Así que bueno, nada más, unos minutos nada más para una reflexión final y ver hacia dónde nos convendría ir en esta etapa de comunicación post-pandemia, digámoslo de alguna manera. Yo creo que hace unos días, voy a contar una intimidad, no voy a decir quién, dos instituciones en Argentina importantes me contactaron si podía ayudarlas a crear un manual de crisis. Y eso, de mi punto de vista, es a donde no hay que ir, ¿sí? Porque significa tipificar procesos en un mundo donde a cada rato, hoy, porque esta charla va a quedar grabada, estamos asistiendo a un escándalo de segundo orden, que es cuando la respuesta a un primer escándalo se vuelve más escandalosa que el primer escándalo respecto, por ejemplo, a la Unión Argentina de Rugby y los Pumas. Esto, como ejemplo, es algo interesante para entender la dinámica de crisis que no conocemos, por qué se gestan ni cómo se dan, independientemente de lo defendible o condenable que pudiera ser específicamente este hecho o esta cantidad de hechos asociados. Entonces, me parece que el gran aprendizaje de Paula, que tiene que ver con lo que escribimos junto a Silvia Ventolila en ese libro, tiene que ver con entender que hay capacidades y habilidades que requieren entrenamiento, que requieren disociación operativa, que requieren la comprensión de reconocer cuándo hay crisis, que requieren la comprensión de entender cuál es la dinámica del riesgo, que además cada crisis y cada riesgo va a ser diferente y no tipificable. Generalmente el marketing político le hizo muchísimo daño a la mirada de la comunicación porque intentó hacer fácil lo que es terriblemente difícil y complejo. Esta muletilla de los politólogos que decimos es complejo, es en realidad lo que representa la política y la comunicación política, y creo que la mayoría de los que aquí estamos en este chat lo conocemos, ¿sí? Así que me parece que entender de capacidades y habilidades básicamente es comprender que la política y la comunicación política es pura dinámica, pero además en esta dinámica convergente, un sistema de medios que no terminamos de conocer nunca ni vamos a terminar, nos sorprendemos a cada rato. Sin capacidades y habilidades no podemos reaccionar. Aún con capacidades y habilidades podemos quedar a la intemperie, pero seguramente vamos a tener un poquito mejor herramientas
para movernos en esa intemperie. Bueno, muchas gracias, Mario. Ahí compartí también el link para los que se quieran sumar a la presentación del libro, los que te quieran escuchar a vos y a Silvia también, que tiene una mirada muy interesante, es experta en todos estos temas desde la psiquiatría. Obviamente ella tiene otra capacidad, digamos, y de un aporte muy interesante a tu perspectiva y a tu mirada sobre el tema del riesgo y la crisis. Mario, como siempre, gracias, muy claro, así que seguramente te vamos a seguir molestando desde la oficina social. Queremos agradecer mucho a todo el equipo organizador, están Vicky, Marcia y Erika trabajando y trabajaron por todas estas etapas de capacitación desde la formación de líderes, así que muchas gracias al equipo de trabajo, muchas gracias a la oficina, y bueno, nos reencontraremos el próximo año con nuevas capacitaciones desde líderes Nuevas 2020. capacidades también. Y nuevas capacidades, esperemos. Eso no me arriesgué a decirlo. Espero que sí, espero que sí. Así que bueno, espero que también lo podamos hacer presencial o mixto, un sistema mixto para poder vernos y charlarnos y mirarnos un poco a la cara y bueno, y darnos unos abrazos si podemos. Así que un beso y gracias a todos y a todas. Un gusto enorme, saludos, suerte. Nos vemos.